Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos escuchan hoy en el programa Pedagogía al aire. Hoy celebramos nuestra 7ª edición. Cuando iniciamos Pedagogía al aire, pensamos en la riqueza pedagógica que hay en cada experiencia, que hay en la vida de maestros y maestras que en este país le apuestan a la educación. Para hacer posible Pedagogía al aire, hay un equipo de personas que creen la educación, que creen maestros y maestras y que cree que cada una de estas emisiones es una lección de vida. Y vale la pena hoy mencionarlos. Está el secretario de Asuntos Pedagógicos de ADIDA, Harold Ibargüen, quien le ha apostado a este programa. Sebastián Ospina, la persona que nos enseña cada vez más sobre las implicaciones y la importancia que tiene la tecnología y quien es la persona que hace posible la edición y la producción de este programa. También contamos con el apoyo de la Universidad de Antioquia, con las profesoras Hildamar Rodríguez y Viviana Escobar. Se unen al equipo Camilo Ruiz Alonso, un educador, investigador, y también Faber Alzate, quien trabajó tantos años en MOVA. Hoy nuestro programa es Aprendizajes y retos de la investigación formativa en la escuela. Un tema que a todos nos atañe, un tema que nos apasiona, puesto que fomentar ese espíritu crítico, investigativo en las niñas, los niños y los jóvenes es un reto hoy día. Como moderador, hoy nos acompaña el profesor Freddy Garay. Freddy es profesor asociado a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, doctor en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias de la Universidad Federal de Brasil. Grupo GESEM, Línea Investigación, Identidad y Profesión del Profesor y la Naturaleza de las Ciencias. Gracias, profesor Freddy, por aceptar esta invitación. También le damos las gracias a Carolina Lenis, una educadora del sector rural, quien hoy nos trae todos sus aportes y sus enseñanzas. Y también a un profesor que ha dedicado toda su vida a la universidad, a la investigación y que nos ha hecho tantos aportes. Arley Fabio Osa, bienvenido. Es muy grato para nosotros tenerlo aquí en este espacio. Entonces, profesor Freddy, este espacio es suyo, la conversación es de ustedes y aquí venimos fue a aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Pilar, por esta invitación, por este espacio, por estos colegas que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que sean no solo unas experiencias que nos cuenten, sino que también transformen vidas a todos nuestros oyentes y que puedan ser muchos más los aprendizajes y los cuestionamientos que podemos llevar de esta sesión titulada el día de hoy, Aprendizajes y retos en la investigación formativa en la escuela. Como bien lo mencionaste, nos acompaña el día de hoy la profesora Carolina Lenis. La profesora Carolina Lenis es bióloga con doctorado en Ciencias de la Salud y actualmente se desempeña como docente de Ciencias Naturales en la institución educativa Pedro Pablo Castrillón, Santo Domingo, Antioquia, ¿sí? Sí, en Santiago. Perfecto, profesora Carolina, bienvenida a este espacio también. Entonces, rápidamente me permito presentar la extensa hoja de vida del profesor Arley Fabio Osa, quien es licenciado y magíster y doctor en educación, profesor titular e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, integrante del grupo de investigación interuniversitario de Historia de la Práctica Pedagógica,
Ha participado como autor y coautor de diversos libros, capítulos de libro y artículos que han sido publicados a nivel nacional e internacional sobre la temática de pedagogía. Ha cumplido diferentes roles dentro de la universidad como vicedecano, jefe de departamento de educación avanzada, que en la Facultad de Educación serían los programas de posgrado, coordinador del programa del doctorado en educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Profesores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues como lo mencionaba María del Pilar, esperamos que sea una conversación fluida y que nos permita llegar a una audiencia nutrida alrededor de esta temática que nos convoca el día de hoy. No sé si quisieran iniciar con un pequeño contexto de su quehacer actual, dónde se encuentran. Nosotros solo mencionamos la hoja de vida, pero sería muy importante pues como reconocerlos. Carolina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Actualmente pues soy docente de Ciencias Naturales de sexto a noveno en la Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón. Nosotros en la institución tenemos un programa focalizado hacia la investigación escolar, en donde contamos con un laboratorio y una granja experimental. Entonces, para nosotros la investigación formativa es fundamental en los procesos que venimos desarrollando y en las proyecciones que tenemos a nivel experimental y, digamos, con los proyectos pedagógicos productivos que venimos gestionando y gestando desde los comités que formamos, en los que se involucran los directivos, la comunidad y los maestros. Pues esto es un proceso en el que trabajamos conjuntamente con la comunidad. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Arley, un poquito de tu contexto. Realmente en este momento estoy laborando en el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ahí fundamentalmente apoyo la dinámica de pregrado en un curso de gestión curricular y contextos educativos y coordino ahí en ese mismo departamento el núcleo currículo y cultura. Adicional a eso, pues desarrollando en la misma facultad y universidad actividades de investigación y formación posgradual en maestría y doctorado, aspectos pues que atraviesan el asunto de la investigación y la investigación formativa. Perfecto, muchísimas gracias. Como podemos observar y destacar, dos contextos absolutamente diferentes que nos convocan el día de hoy a dialogar alrededor de los aprendizajes y retos de la investigación formativa en la escuela. Yo creo que estos dos escenarios nos van a permitir discutir, tener puntos de convergencia y sobre todo poder mostrar cómo esta investigación formativa se convierte en un escenario de enseñanza y aprendizaje tanto para maestros como para estudiantes. En ese sentido quisiera abordar la primera pregunta con nuestros invitados el día de hoy, que hace referencia a qué retos demanda la formación de profesores en relación a la investigación formativa en la escuela. Yo creo que hoy por hoy nos pensamos esta formación de profesores desde diferentes ámbitos, pero ya que tenemos contextos diversos, sería importante que desde esta experiencia nos contaran ustedes pues cuáles son estos retos en la formación de profesores. Bueno, les quiero contar que yo empecé con este tema de investigación escolar con un colectivo de maestros que requerían asesoría de alguien que estuviera en investigación, ¿cierto? Entonces ahí nos unimos, ese colectivo de maestros, con un grupo de personas que estábamos estudiando biología en ese entonces, DITU 2012, 2011, para que les apoyáramos en, digamos que en la formalización o en la construcción de los procesos de investigación escolar para Parque Explora, digamos que Ciencia en la Escuela se llamaba el programa. Entonces ahí encontramos, o de mi parte, que hace falta investigar para aprender a investigar, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese camino, ya como investigadora, me enamoré del aula y pude llegar al aula a hacer lo que tanto me gustaba, que es investigar. Entonces yo creo que uno de esos retos que demanda la formación de los maestros, y lo he discutido mucho con muchos colegas, es que los docentes o los docentes en formación puedan participar
como de proyectos o grupos de investigación donde se haga ciencia de otra forma, no como proyectos de investigación de aprendizaje basado en proyectos, como cosas pedagógicas, asuntos pedagógicos, sino que puedan estar en proyectos a otro nivel en donde ellos puedan conocer qué se necesita para investigar, porque las habilidades de investigación necesitan gestión, necesitan registrar, analizar, sistematizar, que es algo que a los docentes nos cuesta tanto, ¿cierto? Analizar, tomar datos y reflexionar también en esa práctica como investigador y como docente. Eso me parece que es uno de los grandes retos, es investigar en serio. Investigar en serio. ¿Cómo podríamos nosotros pensarnos ese ejercicio de investigar en serio desde la formación de profesores en la Universidad de Antioquia, Arley? Pues realmente ahí está el reto precisamente de formar profesores, profesoras a partir de una dinámica pedagógica y una dinámica curricular en la que pues precisamente se desplacen esos dispositivos formativos, digámoslo así, transmisionistas, conductistas, y pues se propenda por prácticas pedagógicas y curriculares en las cuales el aula se convierta precisamente en un lugar no de transmisión, sino en un lugar, en un espacio, en un escenario para la pregunta, en un escenario para la indagación, en un escenario para la problematización, en un escenario para el trabajo cooperativo, para el trabajo deliberativo. Entonces, en ese sentido, me parece que un reto está precisamente en potenciar en las dinámicas educativas unos currículos mucho más investigativos, unas pedagogías mucho más problematizadoras, indagativas, que lleven a procesos de formación y educación en donde estudiantes y profesores estén precisamente en ese proceso de preguntarse, y a partir de la pregunta, como lo decía precisamente Carolina, desde diferentes paradigmas, enfoques, diseños y métodos de investigación, pues que puedan ser abordadas, y a partir de eso se pueda pues obtener un conocimiento o generar una creación o una innovación. Me parece que ese es un elemento que es fundamental. Arley, muchísimas gracias. Y esto efectivamente nos lleva a pensar en cómo transformar estos modelos de formación de profesores que no sigan o que no siga prevaleciendo esos ejercicios de transmisión en el aula, sino que sean tal vez estos profesores más proactivos, propositivos, ¿cierto? En términos de pensarse en estas nuevas metodologías. ¿Cómo, Carolina y Arley, podríamos presentarles a los profesores que nos están escuchando ahora mismo esta metodología de investigación formativa? ¿Cómo ellos podrían asumirla, entenderla, ¿cierto? Y llevarla igual como ejercicio práctico al aula? Carolina. Yo creo que muchos de mis colegas están haciendo ejercicios de investigación en el aula, pero como no lo canalizan de la forma adecuada, porque mira, hay muchos compañeros, muchos colegas que están haciendo sus tesis de maestría o de doctorado y que están haciendo investigación. Lo que pasa es que terminamos la maestría y el doctorado y volvemos ¿cierto? Volvemos a repetir conocimiento, y hay algunos,
Yo sé que hay muchos porque me los encuentro en esas redes de maestros, ¿cierto? En esas redes pedagógicas, animados, emocionados, que contra viento y marea le están metiendo toda la energía, pues como hacer investigación formativa en el aula. Ujú. A veces yo creo que es el miedo al cambio. Es el miedo al cambio porque sabemos que muchos de nosotros hay que dedicarle mucho tiempo a la investigación formativa, hay que sacar tiempo extra, necesitamos recursos, necesitamos espacios, necesitamos permisos. Entonces muchas veces no hacemos las cosas es porque no tengo tiempo, porque no tengo el permiso o porque necesito materiales o insumos y no los tengo. Creo que una de las grandes cosas y de los grandes retos que tiene la escuela es la gestión. Para mí es súper importante y les voy a contar una experiencia. Yo estaba trabajando en Ecocli con un grupo de profesores súper chéveres y empecé a gestionar proyectos. Pero la deficiencia, ¿cierto?, era que no sabíamos gestionar proyectos. Una vez estaban los recursos para los proyectos. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Y ellos tenían sueños. Yo quiero montar una emisora, quiero tener un grupo de baile, yo quiero hacer... ¿Cierto? Y una vez que gestionamos el recurso con apoyo del rector, nos ganamos un recurso del Ministerio de Cultura, que estaba el recurso, ellos ya se animaron. Entonces muchas veces también es que no nos animamos porque no tenemos los recursos o porque no sabemos gestionar los proyectos. Porque nosotros no solo tenemos que hacer investigación en el aula, sino que tenemos que hacer esa investigación nosotros para poder aplicar a los proyectos y a las convocatorias. Sí, pues frente a ese cómo habrían, a mi modo de ver, distintas aristas. Una primera arista tendría que ver con afirmar la posibilidad de la investigación y la investigación formativa en los profesores y las profesoras. Y cuando digo afirmar, quiere decir que ellos, digámoslo de alguna manera, conciban y valoren la investigación como un proceso donde ellos se afirman como personas, se afirman como ciudadanos, se afirman como profesionales. Y a través de esa afirmación de sí pueden ayudar a afirmar más a sus estudiantes, a sus comunidades educativas. Y de esa manera a maravillarse y a encantarse y a tener un aprecio, un amor, un afecto por el saber. Entonces, en ese sentido, me parece que ese cómo tiene que ver con que el profesorado, al valorar la investigación, mire cómo a través de ella hay una posibilidad de poder, como lo decía la profesora Carolina, de poder gestionar, de poder desarrollar proyectos de investigación y a través de eso de aprender, de crear, ¿cierto? Eso me parece muy importante. Por esa vía, eso posibilitaría que las docentes y los docentes, al poder estar en las aulas, pues puedan implementar ejercitaciones investigativas o la investigación formativa o la investigación propiamente dicha. Cuando me refiero a ejercitaciones investigativas, me refiero a la posibilidad de que las y los estudiantes puedan buscar información, puedan seleccionar información, puedan adicional a eso aislar información y relacionarla y crear con ella, por ejemplo, ¿cierto? Esas son ejercitaciones que me parece que son muy válidas y ya pues proyectos de investigación formativa que permitan, porque eso ahí va también otro cómo precisamente, Freddy, que permitan, digámoslo así, repensar las prácticas pedagógicas y curriculares en las aulas, porque la investigación formativa
como lo dije al inicio, tiene que romper con esas prácticas unidireccionales y empezar a crear espacios de aula y espacios escolares donde las configuraciones curriculares y su desarrollo impliquen precisamente estos procesos de indagación en el aula y en la escuela. Bueno, muchísimas gracias por estas dos importantes apreciaciones. Creo que son demasiados los retos que surgen escuchándolos, y luego pienso en cómo poder juntar todo esto en un programa de formación de profesores que dé cuenta de todas los retos y los desafíos que ustedes bien han podido mencionar y que han destacado desde sus dos contextos. Esto me lleva a tomar dos, no considero que sean los más importantes, pero tal vez que sí son como los que nos dan paso a la siguiente pregunta. El primer reto lo mencionaba Carolina, y es el tiempo. Definitivamente el tiempo, y no es algo de ahora, sino uno revisa la formación de profesores inicial y continua, y encuentra que uno de los grandes obstáculos siempre ha sido el tiempo para hacer ese algo más, ¿no? Y ese tiempo cada vez se ve más restringido por las otras actividades que tenemos que desarrollar en las instituciones educativas. Hoy por hoy se están demandando muchos más formatos, proyectos, programas, bueno, otra cantidad de actividades que se gestan allí. Entonces el superar el reto del tiempo creo que viene siendo algo interesante. Y por otro lado, Arley nos mencionaba algo absolutamente importante, y es el amor hacia el saber, hacia el conocer, hacia el conocimiento. ¿Cómo podemos traer estos dos retos a esta segunda pregunta que refiere o que hace el énfasis sobre cuáles deberían ser los desafíos de implementar la investigación formativa en las escuelas con ese contexto actual, y un contexto que lo podemos ver desde lo económico, con todo lo que se está movilizando hoy por hoy, desde lo político, ¿cierto? Desde de los jóvenes, hoy unas redes sociales que cada vez nos polarizan más, nos radicalizan más, donde todo se vuelve instantáneo, donde tenemos problemas con el manejo de las emociones, de la frustración, etc. O sea, frente a este contexto actual, no en el contexto en el que nos encontramos trabajando, sino en el contexto social actual, ¿cómo podemos implementar o cuáles deberían ser esos desafíos de implementar la investigación formativa, teniendo en cuenta el tiempo y el amor hacia el conocimiento? Bueno, qué gran pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Realmente, yo creo que cuando tú tienes un semillero de investigación, cuando inicias, cuando arrancas, cuando decides entregar también tu tiempo, ¿cierto? Cuando tú dices, me voy a meter lleno, porque yo sé que muchos de nosotros, cuando estamos en estos procesos, que además empezamos a integrar estas prácticas en el currículo, buscamos los espacios dentro de la escuela, que además rompemos las barreras de las burocracias institucionales, porque entonces abrimos los espacios con los rectores, con los coordinadores, con los colegas, empezamos a tejer, a hablar con la profe de español, ¿cierto? Con el profe de matemáticas, y empezamos a trabajar juntos. Yo creo que por ahí en principio va el asunto. Por ahí empezamos como a esos desafíos, como a romper esas barreras, ¿cierto? Entonces a trabajar interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, con los colegas, y además pues buscar afuera, ¿cierto? Porque afuera también hay otras redes de maestros que también tienen otras cosas en las que nosotros nos encontramos, conversamos, nos actualizamos, nos compartimos ideas, ¿cierto? Nos compartimos convocatorias y empezamos a generar redes. Yo creo que por el tema pues hay muchos temas. Hay, por ejemplo, un tema muy delicado, que es esa brecha urbano-rural. Para nosotros que estamos en los contextos rurales, que tenemos que trabajar con lo que hay, ¿cierto? O sea, falta conectividad, infraestructura, son de inequidad,
¿cierto? Son muchas cosas, pero para nosotros en el día a día es trabajar con los colegas en la escuela y abrir los espacios. Bueno, frente a tu pregunta y en correlacionamiento con ella frente al tiempo y al amor, a la pasión, a esa voluntad de saber, a esa voluntad de poder por parte de las profesoras y los profesores, uno plantearía que necesariamente la investigación formativa debe de partir de profesores con un alto nivel de formación. Entonces me parece que hay un primer reto, ¿cierto? Es decir, como sistema educativo, como sociedad, como nación, debemos de generar un proceso de fortalecimiento de la formación profesoral. Ahí tiene que haber una apuesta mancomunada del orden municipal, del orden departamental, del orden nacional, de los diferentes sectores productivos, de las asociaciones de municipios, de las mismas regiones. Es decir, ahí debe de haber una apuesta, a mi modo de ver, nacional por la formación de profesores y profesoras con nivel de maestría y doctorado, porque eso permitiría precisamente la investigación formativa en la escuela, ¿no? A modo de ejemplo, para el 2020 el departamento de Antioquia tenía aproximadamente 19.000, aquí tengo el dato, 447 maestros y maestras, de los cuales carecía de título profesional el 64% y el 11.2% no podía acceder a una formación de maestría y doctorado, pues porque eran bachilleres simplemente. Es decir, solo el 23.9% contaba con educación posgraduada. Es decir, ¿cómo generar unas condiciones de existencia y posibilidad con estas cifras para que se dé la investigación formativa en la escuela? Ahí tenemos una gran debilidad y un reto. El reto de apuntalar un proceso pues sencillamente de formación posgraduada. Y a ese reto vendría otro reto, ¿cierto? Y era el reto, y aunándolo con ese asunto del tiempo y el amor, el reto de que como profesoras y profesoras creemos contraconductas, creemos resistencias a los modos en que se ordena y funciona la escuela, y sobre todo la escuela en la educación básica y media. Es decir, la escuela en la educación básica y media se ordena y funciona fundamentalmente hacia la docencia. La contraconducta tendría que ser precisamente esa, ¿cierto? Y es, nos resistimos solamente a ser docentes y hacemos de nuestra docencia un acto de investigación. Y creamos desde la docencia mecanismos, innovaciones curriculares, innovaciones pedagógicas, en donde la docencia se lleve a través de la investigación, la enseñanza se lleve a través de la investigación. Entonces me parece que esa contraconducta, esa contravía permitiría de todas maneras hacer de la escuela otra cosa y del aula de clase otra cosa. Cerraría ahí. Arley, muchas gracias. Carolina. Yo tengo otro tema muy delicado, pero que sí me gustaría que en algún momento lo debatiéramos, y están llegando muchos doctores con conocimiento de afuera, con experiencias, con transferencia de conocimiento, con ganas de trabajar en las universidades, en los grupos de investigación, pero cuando uno les menciona la escuela, sigo con mi cuento de la escuela no nos merece, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no también que esas personas que están llegando con altos grados de formación en ciencia y tecnología
puedan pasar por la escuela, a que hagan pequeñas pasantías, que vayan a los laboratorios, que se enamoren también de la escuela. Eso también no es solo como el profesorado, el licenciado, sino también el investigador, porque cuando se juntan los licenciados con los investigadores en una escuela pasan cosas maravillosas. No podemos ser todos profesionales no licenciados, y no podemos ser todos licenciados, ¿cierto? Tiene que haber una amalgama de ideas y de sueños y de transferencias de conocimiento, porque todos tenemos algo que aportar. Entonces yo creo que ese es un tema... Es un tema absolutamente álgido y además importante, Carolina, sobre todo porque, como bien lo vienen diciendo ustedes dos, debemos pensarnos no de manera atomizada la universidad, la escuela, las organizaciones gremiales o cada uno de los profesores en su institución educativa intentando hacer algo con o sin recursos. Esto es más un llamado a buscar estrategias, mecanismos que nos permitan articularnos y de manera mancomunada empezar a tener estos ejercicios, que efectivamente podamos trabajar conjuntamente con los maestros de escuela y no solo de escuela a nivel de Secretaría de Educación Medellín, sino pensarnos también salirnos un poco de la ciudad, ¿no? Un poco esta experiencia desde los territorios también hace parte de un pensarse de una manera diferente la formación de profesores, porque de alguna manera y pareciera que el mayor desafío existe precisamente en formar ese profesor que también asuma el reto de poder trabajar en la escuela rural y pensarse de una manera diferente esa escuela rural a partir de unas nuevas metodologías que involucren obviamente pensarse en el tiempo que se va a dedicar a ello, en el amor hacia el conocimiento, pero también en transformar sus metodologías. Y en esa línea ya un poco casi que finalizando, porque el tiempo vuela de una manera increíble en estos espacios, quisiéramos decir tantas cosas, pero yo empezaría como para ir como en ese camino de cierre. ¿Qué recomendación podríamos darle a estos profesores que están allí, que están en la escuela, independientemente rural, urbano, con condiciones o no, pero sí que constantemente se están cuestionando en qué puedo hacer o cómo hago esto diferente, y que la investigación formativa se convierta también en un camino para el poder hacer de maneras diferentes, porque muchas veces los profesores sí nos cuestionamos, los profesores y profesoras nos cuestionamos de cómo hacerlo diferente, pero pareciera que o la institución o el mismo sistema no te permite hacerlo diferente. ¿Qué consejo le podríamos dar a estos profesores que están pensando? Pues en principio, aprender a gestionar los recursos, ¿cierto? Porque una vez participé de un programa, me gané 2 milloncitos para mi semillero, nos dieron chaleco, nos dieron salida de campo, hicimos una salida pedagógica. Eso fue la locura. O sea, ya sin el recurso no hubiese sido posible, ¿cierto? Entonces, para mí lo fundamental, el principio de todo es la gestión. Ok. Arley, ¿consideras que deberíamos pensarnos en una formación de profesores que en algunas de sus asignaturas habláramos de gestión? Sí, claro. En una perspectiva de gestión, digámoslo así, menos triste, menos sometida, porque pues relacionando tu pregunta con lo que decía la profesora Carolina, me parece que claro, habría que afirmar esa gestión, y la gestión que yo afirmaría sería la gestión de que el profesor gobierne su vida, de que la profesora gobierne su vida, y la gobierne para entender lo que significa ser sujeto y profesor o profesora en la escuela que está sentada en una comunidad y en una sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, él, al poder gobernar su vida y darle un sentido, darle un significado a lo que significa ser sujeto y profesional de una escuela en una sociedad, que encuentre, y esa sería mi recomendación frente a la pregunta que tú expresabas, que encuentre
en la investigación la posibilidad de él afirmarse, que encuentre en la investigación la posibilidad de él conectarse consigo mismo, conectarse con el entorno sociocultural y con el entorno natural. Es decir, para mí es vital, y esa sería mi recomendación, que el profesor o la profesora se afirme como intelectual, se afirme como un sujeto que se resiste a ir al aula solo a reproducir información o a transmitir información, y que va al aula es a problematizar conceptos, a problematizar teorías, a problematizar asuntos de su contexto sociocultural o ambiental, ¿cierto? Entonces me parece que esa sería la recomendación. La recomendación mía es a ese docente o a esa docente es que se resista solo a ser docente y que afirme su docencia, como lo decía hace un momento, a través de la indagación, a través de la investigación, pues porque de no hacerlo muere. Es decir, de no hacerlo no tiene la posibilidad de recrearse, no tiene la posibilidad de crearse, no tiene la posibilidad de crear. Y si no creamos, pues sencillamente los dispositivos nos atrapan. Entonces, esa sería mi recomendación. Excelente, Arley. Eso va muy digamos, en la línea de mi trabajo actual, que tiene que ver con identidad profesional del profesor. Nos podríamos pensar quizás en ese ejercicio de profesionalización del quehacer en la escuela, porque uno escucha, los escucho yo a ustedes y parte de lo que ha sido el ejercicio de investigación, pareciera que nuestro quehacer es más operativo, mecanicista, transmisionista, repetitivo, ¿cierto? Tal vez si damos una mirada un poco más profesionalizante en términos de la gestión de recursos, de la gestión de las instituciones educativas, de articularnos, ¿cierto? De no pensarnos de maneras individuales, sino como un colectivo que nos permitan esos escenarios de movilidad, ¿cierto?, entre las diferentes instituciones, que esto no se convierta en una utopía o casi que en una... voy a utilizar un término que apareció en alguna de las investigaciones de un profesor de estos, ¿no? Con doctorados y demás, que decía que volver a la escuela era un desprestigio social, ¿cierto? Entonces, quizás, ¿por qué no solo la investigación formativa y cómo llevarla al aula, sino tal vez nos deberíamos pensar en una identidad profesional del profesor? Carolina, Arley. Sí, claro, o sea, todo lo que tú me estás diciendo es lo que realmente yo me sueño, en parte, ¿cierto? Yo me sueño no como licenciada, sino como mujer investigadora, profesora rural, ¿cierto? Ajá. O sea, tengo que... concuerdo tú con que afirmo mi vida, ¿cierto? Como una maestra intelectual, que me la gozo, que la disfruto, que me gusta ver cómo los muchachos cambian, aprenden, preguntan, problematizan. Me encanta leer el contexto, pero detrás de eso hay muchos procesos que nosotros tenemos también que ser muy conscientes y que no somos conscientes. Uh-huh. Entonces, tenemos muchos retos. Arley, esta idea de identidad profesional. Sí, realmente esa identidad, digámoslo así, el problema es que ha sido forjada históricamente, ha sido forjada, digámoslo así, desde una lógica muy funcionalista, muy utilitarista, muy instrumental. Y esas lógicas, pues, digámoslo de alguna manera, han repercutido en la escuela y han impactado la escuela y de alguna manera han sido, a mi modo de ver y a manera de hipótesis, y no lo planteo no solamente yo como hipótesis, sino otras personas, han hecho que la escuela básicamente se ordene y funcione bajo la lógica de un currículo más racional tecnológico, ¿no? Uh-huh.
Y esa lógica es la que ha de alguna manera impregnado esa formación de esa identidad, ¿no? Si se podría, si me permiten, pongo entre comillas, pues como esa identidad, ¿no? Por supuesto. Pero lo que habría que hacer es precisamente tensar con esas lógicas y entrar a favorecer otro tipo de identidad. Es decir, un tipo de identidad que trastoque ese profesional fundamentalmente muy informado, muy competente en el saber y en el hacer, y un poco como lo dejaba ver la profesora Carolina, si afirme también un profesional en esa identidad que toque su ser, y que toque su ser en la perspectiva que este programa lo planteaba al inicio, que toque ese ser y que desde puntales críticos, desde puntales éticos, desde puntales políticos, desde puntales estéticos. Y ahí en eso estético afirmar la sensibilidad, afirmar esa sensibilidad en esa identidad docente, y que ese docente no sea un ser desalmado, sino que precisamente a través de la afirmación de esa sensibilidad sea un ser sensible a sus estudiantes, a su escuela, a su sociedad, al saber, ¿cierto? Porque es que el saber necesita de la escuela, el saber necesita de los maestros y maestras de las escuelas. El saber necesita ser cultivado y potenciado en la escuela, ¿cierto? Entonces hay que tener de todas maneras esa sensibilidad, y eso es muy importante en una sociedad moderna, en un mundo moderno, donde ha primado la razón, pero ni siquiera la razón comprensiva ni la razón crítica, y mucho menos la razón sensible, ¿cierto? Es decir, ellas sí han estado ahí, pero no han sido protagónicas en esa dinámica de esa identidad. Entonces necesitaríamos un docente también atravesados por esas razones, una razón comprensiva, una razón crítica, una razón sensible, y que esa razón crítica precisamente, como lo decía y lo he planteado en varias ocasiones, afirme el cuidado de sí, de los otros y de lo otro, en tanto lo ético, lo político y lo estético. Bien, excelente. Yo creo que cogimos un poco la excusa de la investigación formativa para hablar de otros tantos elementos, sin dejar de lado que efectivamente esta investigación formativa también se conoce como enseñanza a través de la investigación, que busca desarrollar competencias, habilidades de nuestros estudiantes, entender también las dinámicas de investigación, de cómo se hace investigación, y pues esto nos lleva a pensarnos también en cómo funciona la investigación en nuestros sistemas, ¿no? Eso creo que es de los elementos más importantes. Igual también la invitación para nuestros profesores es un poco a atreverse, ¿no? A que estos primeros elementos se hagan desde un atreverse a transformar y a cambiar estas prácticas, por decirlo de alguna manera, tradicionales, ¿no? Y poderlas modificar en tanto se permitan esto en los contextos. Finalmente, y pues agradeciéndoles tanto a la profesora Carolina como al profesor Arley su participación en este programa, quisiéramos pues escucharlos de manera muy, muy breve. En términos de su trayectoria, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas y qué mensaje le dejaríamos a todos nuestros escuchas, a nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, lecciones aprendidas, muchas, pero yo creo que una de las más bonitas es aprender a escuchar a los niños, porque los niños vienen con una tonelada de sueños, ideas locas, y hay que aprender a escuchar esas ideas locas y mirar por dónde también podemos apoyarlos en desarrollar esas ideas. Entonces yo creo que una de las principales lecciones, y lo menciono mucho, es cuando ellos detectar el brillo en los ojos. Y es cuando hay brillo en los ojos, uno sabe que ahí hay un motor de quiero aprender, quiero cambiar, quiero transformar, profe, cuénteme, profe, ¿qué hay que hacer? Entonces los niños son una semilla, son la semilla realmente. Cuando llegan a la universidad, pues si no han pasado como por esos procesos y ha sido todo muy transmisionista, pues yo creo que llegan muy apagados.
Pero si desde la formación inicial nosotros encontramos pues ahí un caldo de cultivo y que los niños se maravillan, no dejarlos perder esa chispa. Entonces para mí es escuchar a los niños. Digo que es la principal lección. Ya lo otro, en el camino uno lo va ajustando. Lo va ajustando, perfecto. Profesora Carolina, profesora Arley. Pues yo afirmaría lo que les expresé hace un momento, ¿cierto? Y es que una lección aprendida es que no nos podemos dedicar solo a la docencia. Es decir, si nos dedicamos solo a ser docentes, exclusivamente a ser docentes, estamos de alguna manera reproduciendo lo común y no estamos afirmando singularidades. Entonces me parece que cuando digo no solo a la docencia, es que nos debemos dedicar a la docencia desde la investigación, la docencia con base en la investigación. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible eso en la escuela primaria y secundaria? Pues precisamente creando otro tipo de dispositivos, recreando esos dispositivos escolares, generando un trabajo colaborativo, haciendo del aula no un lugar donde se va a transmitir información, sino que se va a generar indagaciones, problematizaciones, haciendo de la escuela no un proyecto educativo institucional en el que mantenemos unas lógicas monodisciplinares, sino donde somos capaces como colectivos docentes agrupados en comités de área o intercomités de área, de crear problemas que a un año o 2 años nos recreen desde la misma docencia, no solamente nos recreen a nosotros, sino a los estudiantes y nos den la posibilidad de aprender. Esa sería mi lección. Bueno, pues profesora Carolina, profesora Arley, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con demasiados desafíos y retos, sobre todo con este ejercicio de afirmarse, ¿no? en lo que hacemos y de darle esa mirada diferenciada al ejercicio de profesores, pensarnos en lógicas diferentes, en metodologías diferentes, pero sobre todo también trabajarlo de manera articulada y de buscar esos espacios de articulación con los otros. Y definitivamente comparto la idea de la profesora Carolina en términos de si no trabajamos de maneras diferenciadas con los niños, pues seguramente vamos a tener adultos resistentes y quizás con pocas posibilidades, ¿no?, de avanzar en esta construcción de conocimiento. Y definitivamente el profesor Arley nos hace una invitación muy, muy importante a repensarnos no solo nuestro quehacer, sino también la formación inicial y avanzada de los profesores. Yo creo que con estas importantísimas reflexiones, con estas lecciones aprendidas de nuestros profesores y sobre todo con los desafíos y retos y con la invitación a trabajar de manera articulada, nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por esta maravillosa invitación. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.